Buenos días. Bueno, pues terminé mi entrada anterior con respecto a los sucesos de Nueva York, de las Torres Gemelas, diciendo al final de mi entrada que aquí solamente era en la respuesta a las consentidas apelaciones a la violencia, el enfrentamiento en muchas culturas humanas, sobre todo religiosas, la interminable guerra de todos contra todos que iniciamos en el comienzo de los tiempos y que hoy continúa, como siempre, y que es la más vieja e historiada constancia de la irracionalidad humana. Una parte de mis pesadillas, una parte de los horrores que vaticinaba mi trabajo, se habían materializado ante mis ojos y en mi tiempo, sumando una partida más de locura y fanatismo, dolor, caos y muerte a la inmensa cuenta de los errores y de los horrores de nuestra precaria civilización, nuestra común sangrante historia, nuestra pesadilla convivencial. Y os repito otra vez, porque es una frase magnífica, la de ese humorista gráfico español, que la verdad es que cuando mira uno la historia de la humanidad, me sangra la memoria. A todos nos sangra la memoria porque rebosamos de sangre, de locura, de muertes entre hermanos. En fin, la idea de utilizar un avión civil como arma de guerra contra Estados Unidos no pertenece a los terroristas, pertenece a un escritor, pertenece a Tom Clancy, que en una de sus novelas de política ficción hace estrellar un avión japonés de línea, un 747, conducido por un piloto suicida japonés por un odio atávico de la Segunda Guerra Mundial contra el Capitolio, aprovechando una sesión conjunta y consiguiendo de un solo golpe terminar con todos los representantes electos a nivel nacional y con todo el Ejecutivo de Estados Unidos. Como se ve, un acto imaginativo de enorme superior importancia al ataque perpetrado por los terroristas, si bien desde el punto de vista propagandístico, desde el punto de vista de la puesta en escena, con la cuidadosa medición del tiempo escénico para tener asegurada una cobertura televisiva mundial para el segundo avión, la escenografía parecía más propia de Hollywood que de un golpe terrorista. No sonó a película, que era una película muy bien diseñada, muy bien desarrollada. A los que lo visteis, a los que tenéis edad para haberlo visto. Tal vez por eso nos ha quedado a todos la sensación de película ya vista y justo en Nueva York, la hermosa metrópoli común patria de todos los viajeros internacionales. Yo he estado muchas veces, tengo una hija que se ha educado allí. E imaginario escenario permanente para los desastres cinematográficos. Sorprende intelectualmente que el conocido efecto Abdullah, es decir, los árabes al final siempre la cagan, no haya funcionado esta vez, pero las libertades que nos hemos dado todos para todos, con otros ideales distintos y superiores, conspiran contra nuestra civilización cuando el fanatismo y el terror deciden actuar. Joder, fueron a hacer los cursos de avión a Estados Unidos. Y una gente que además, luego, según dijeron los periódicos, tenían interés solamente en despegar, no tenían ningún interés en aterrizar. A nadie le llamó la atención. A nadie le llamó la atención. Difícil es entender cómo no pudo ser evitado este disparate cuando era más evidente que antes o después el zarpazo del terrorismo golpearía el corazón de nuestra civilización, como ya se había otras veces intentado, y además con los mismos edificios. Se intentó con los mismos edificios, pero con sentida prueba a prueba, al final se termina por acertar. Y como la muerte de Kennedy, los interrogantes y las sospechas que se abren y que maliciosamente se impulsarán desde muy distintas fuentes, nos dejarán en herencia otro indisoluble enigma histórico pleno de villanía. Bueno, eso ya se perdió, pero los primeros momentos, cuando yo escribía esto, que lo escribía al día siguiente o a los 2 días, pues ahí salían voces diciendo que, en fin, que todos los judíos habían salido de los edificios, en fin, todos los disparates de los conspiralocos que siempre tenemos en cualquier situación. En un sentido neto, el ataque terrorista de ese infame martes es de poca importancia. Económicamente no representa ni el 10% de los daños producidos por el huracán Andrew de 1992 que Estados Unidos asumió sin enterarse, y mucho menos también que el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41, que despertó violentamente a Estados Unidos y lo encaminó a la intervención en la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias que todos sabemos.
con las consecuencias que todos sabemos, y que era previsible, y Japón no tuvo la capacidad de preverlo, que aquel infame ataque les iba a costar la destrucción del país. Bueno, se han recuperado muy bien, eso es lo cierto. Pueblo serio y trabajador, y se han recuperado muy bien, pero sufrieron. El igualmente traidor ataque actual ha representado un daño prácticamente igual a cero en la estructura política, económica, social, militar y productiva norteamericana. Nada. El mismo daño que puede provocar un alfiler acerado y gordo a un elefante solo bueno para enfurecerle. Cosa absolutamente distinta es el daño provocado en otros campos. El más importante, la muerte de 3.000 personas inocentes sacrificadas en la pira de la locura religiosa, del fanatismo más atroz. Gigantesca pirámide de inocentes sacrificados por el cuchillo ensangrentado de un sacerdote enloquecido que reza a Dios mientras sacrifica a sus criaturas. Lo mismo que los aztecas. Ahí está el sacerdote en lo alto de la pirámide. Traedme víctimas que le saco el corazón. Joder. Qué ignominia, qué locura. Locura recurrente de las civilizaciones humanas que hablan de amor a Dios, que nos ama a todos, y del amor entre los seres humanos, la fraternidad universal, para matar, lo más perverso de la naturaleza humana. Si tú invocas a Dios para matar, eres un miserable. Invoca a Dios para amar. Este ataque terrorista es fundamentalmente un ataque simbólico, un ataque sobre los máximos símbolos de la cultura y del poder norteamericano y la primera nación del mundo. Las orgullosas torres de Nueva York, capital financiera del mundo y símbolo del sistema capitalista, el Pentágono, símbolo del poder militar, al que poco daño pudieron hacer, ya que es auténtica estructura subterránea, además de estrellar el avión en una zona de obras, y el fallido ataque a la Casa Blanca o al Capitolio, símbolos de su poder político. Y todo partiendo de la falsa idea de que un ataque de esta naturaleza podía quebrar la voluntad de la sociedad norteamericana y que quedarían asustados e inermes. Craso error, ya que la dimensión de su venganza, esa venganza que el Corán considera por otra parte como legítima y necesaria, solo será contenida por sus propios frenos morales y legales y otros motivos inconfesables. Tal como el intento de llevar a la confiada sociedad americana el virus del terror, la idea de que ningún sistema de seguridad les protege de la locura del mundo, yo lo vengo diciendo y lo vengo aducido en extenso, de que por un camino o por otro la inseguridad y la violencia nos alcanzarán. Terror continuado en estos días con diversos ataques biológicos copiados de otra novela de Robin Cook, ironía de un efecto civilizador bueno para copiar la imaginativa y novelada maldad y no para copiar los desarrollos a la potenciación de la dignidad y la reacción del ser humano y la articulación económica, política y civil de sus sociedades. Asombroso ingenio para la perversidad, para separar el terror y el caos a bajo costo y para encontrar las zonas más desprotegidas de nuestras sociedades. Una veintena de personas convierten 4 aviones en bombas volantes contra los símbolos de la civilización occidental. Gratis. Sin ejército, sin nada, gratis. Y otra veintena de personas, de topos durmientes, perfectamente asimilados y escondidos en el anonimato de nuestras grandes ciudades, imposibles casi de detectar, en una docena de nuestros principales países, con unos pocos de explosivos, o de colonias víricas o bacterianas, o el ancra, la viruela, el botulismo. Ahora no hemos hablado del COVID, pero en fin, de cualquiera. De la guerra bacteriológica, pasados de contrabando en valijas diplomáticas, porque esa es otra, y los propios servicios postales de cada país para su distribución, como ya amenazó con realizar el grupo terrorista alemán, el Baader-Meinhof, en la década de los 80, fácil camino para un aumento de la inseguridad colectiva, previsiblemente algún intento de distribución de las aguas de las ciudades, o con la fumigación aérea, con la contaminación alimenticia, y seguramente algunos ataques directos en grandes concentraciones humanas, sistemas de aireación de grandes edificios, congresos, eventos deportivos, medios de transporte colectivo, provocarán una inseguridad extrema, virtualmente sin riesgo y sin costo. En esta es otra guerra. Bueno, este panorama no se ha cumplido, por lo menos en su totalidad, pero en aquel momento era previsible, ¿verdad? Previsiblemente tiene que haber más líneas de ataque, coches bomba, hombres bomba, preparadas para continuar la escalada de incertidumbres. Y más vale que la traca final de esta enloquecida verbena no sea un ataque nuclear, sea de la dimensión destructiva que sea. Bueno,
en fin, dentro de la emoción del momento, parece que exagere un poco la situación. Pero desde luego no demasiado. Un desesperado ejército de enloquecidos, no más de 1000 personas, con tendencia a crecer ad infinitum, y una caterva de imitadores, buscadores de causas. Tú dale una misión a un tonto y ya tienes un soldado e incluso un suicida, cuando además les convence que si mueren matando infieles van directamente al paraíso, motivo por el cual seguiremos teniendo atentados de muchísimos que buscarán la muerte. ¿Cómo paras a un tío que es capaz de morir? Este es el origen de los asesinos. ¿Qué barreras pones a un tío que está dispuesto a morir? Todos esos que persiguen dar un sentido, sea el que sea a su vida, muchos musulmanes frustrados y desarraigados en las sociedades occidentales, y lo que es más grave, los nacidos y educados en Occidente, que se apuntarán muchos, ya que no hay contagio más virulento que el fanatismo religioso, con importantes complicidades logísticas, financieras e informativas, de las que mucho se sospecha y poco es posible demostrar, pueden dislocar gravemente nuestras sociedades, y tal parece que están en ello, con un plan o una intencionalidad global y coordinada. Y cuando una nación se acoraza en seguridad, bastará de cambiar el escenario a otro país más permisivo o más confiado para continuar la escalada de inseguridades que fácilmente puede extenderse a los ataques a los intereses y a los ciudadanos occidentales en cualquier lugar del mundo. La gente viaja, tiene establecidos negocios y sucursales de negocios por todo el mundo, y hay muchos lugares donde pueden cometer actos terroristas con impunidad. La seguridad meramente preventiva y defensiva es imposible por definición. A vosotros, a los que dedicáis a estos temas, os repito, la seguridad meramente preventiva y defensiva es imposible por definición. No existe una seguridad total, como en tiempos tempranos aprendieron los chinos, que se creían seguros detrás de la Gran Muralla. Y además siempre encontrará entre nuestros entontecidos, intelectuales entre comillas, o sea, gilipollas con alguna ilustración, quien explique o justifique estos disparates criminales como merecía respuesta a un injusto orden mundial, que de cierto que es injusto, yo lo vengo diciendo a lo largo de todas mis páginas. Pero mayor, injustificable e inconsentible es la muerte indiscriminada de inocentes como argumento perverso. El mundo es un orden injusto, pero no puedes utilizar como argumento la muerte de inocentes. Comillas. Nunca el homicidio será a mis ojos objeto de admiración y argumento de libertad. No conozco nada más servil, más cobarde, más despreciable, más limitado que un terrorista. Lo dijo Chateaubriand. ¿Tenéis algo que añadir o algo que quitar? Pues lo repito. Nunca el homicidio será a mis ojos objeto de admiración y argumento de libertad. No conozco nada más servil, más cobarde, más despreciable, más limitado que un terrorista. Todos serán en última instancia ataques simbólicos de poca importancia real, pero de enorme importancia para propiciar la inseguridad extrema en nuestras sociedades, ya que nuestra interpretación del mundo es netamente psicológica, simbólica, y en este sentido el daño que puede producir puede alcanzar niveles muy difícilmente cuantificables. La psicosis de terror a las masas son parecidas a las estampidas de las manadas de animales salvajes ante el fuego. Peligroso camino es asustar hasta la irracionalidad a quien te puede destruir, y es de suponer que el país o países que puedan haber participado en tan malvado ataque serán conscientes de que si se descubre su participación o se sospecha su anónima autoría o ayuda o complicidad, serán laminados sin compasión. Se quedaron muy cortitos en esta laminación, ¿verdad? Se quedaron muy cortitos. Muy cortitos. Aquella miseria de los negocios compartidos con Arabia Saudí, con el padre de los terroristas, aquel pasar la mano, en fin, con mucha delicadeza. En fin, tantas miserias en este mundo, tantas miserias. Las enormes multitud de los países que puedan estar detrás de este disparate no tienen otra protección contra un ataque biológico o nuclear o convencional en respuesta al suyo, al nuevo escenario internacional que se ha abierto, que nuestra responsabilidad moral, que es tan difícil de pedir en estas situaciones. Terrible y irracional apuesta, tal vez de millones y millones de muertos, las que unos pocos han realizado con sus sociedades de origen. Cuando se trata de responsabilidad moral, todas las sociedades, una y otra vez a lo largo de la historia, siempre la han colocado detrás de sus intereses fundamentales y muy por detrás de nuestro instinto de supervivencia.
Cientos de miles, tal vez millones de muertos, cobrados en el tiempo ante las incertidumbres que se han abierto, serán los daños colaterales de esta enloquecida situación, más inocentes a sumar a la pira infame de nuestra locura colectiva. Y desde el punto de vista simbólico, el daño así será enorme en nuestras sociedades. Una forma de ver y entender el mundo ha muerto, aun cuando con mucho les costará entenderlo. Cuando el impacto emocional vaya asentándose y vayámonos acomodando nuestras vidas a la nueva realidad surgida, estaremos en condiciones de valorar adecuadamente los daños subyacentes, mucho más importantes de lo que parece, en todos los aspectos de nuestra vida. Detrás de mayor seguridad, perderemos nuestra libertad y nuestra intimidad. ¿Os suena? Esto lo escribí días después del atentado a las Torres Gemelas. Detrás de mayor seguridad, perderemos nuestra libertad y nuestra intimidad. Ahora te quitan unas tijeras de aseo personal pequeñitas así en los aeropuertos y te descalzas y te quitas el cinturón y yo qué sé. El permanente deseo de todos los gobiernos, porque esto, el que nosotros perdamos la intimidad y la libertad personal, es el deseo permanente de todos los gobiernos, son otra rienda más para sujetarnos más. El control social exhaustivo, cuentas bancarias, comunicaciones telefónicas, viajes, gastos, el secreto de la correspondencia, la protección de nuestra intimidad, de nuestra vida personal, derechos básicos siempre protegidos por la ley, también en los tiempos actuales, al menos formalmente, desaparecerán en beneficio de los estados y además de muchos estados extranjeros, que sin soporte legal ninguno entrarán en nuestra intimidad y controlarán nuestras vidas mediante el hacking. Un nuevo concepto de guerra nacido, basado en algo en la guerrilla española, en la guerra contra Napoleón, una guerra sin soldados uniformados, sin frente de batalla, sin jefes conocidos, sin territorio que defender, sin estructura de Estado, ajena por completo a los convenios de Ginebra, salvo para exigirlos a nuestras entontecidas sociedades cuando les piden tomas preso. Dicen que son soldados. Bueno, una guerra declarada por unos pocos en nombre de muchos, en la que muchos colaborarán por activa o por pasiva, por miedo o por simpatía. Financiarán o silenciarán, y en la que muchos apoyarán con silencios cómplices y justificaciones y simpatías indisimuladas, o por la coacción del terror, y que en las adormecidas sociedades occidentales les costará asumir esa extraña guerra como un hecho cierto. Pero bueno, en algún día tendrán que hacerlo y actuar en consecuencia. Tendremos que luchar y la lucha, comillas, podremos perder, pero si no luchamos, ya hemos perdido. ¿Os suena? En una lucha como la que el terrorismo nos declaró, podemos luchar, pero si no luchamos, ya hemos perdido. Ya que demostrado queda por la historia, aunque muchos no quieran verlo, que, comillas, las medidas empleadas, que equivalen a remedios prudentes, son altamente nocivas cuando el mal es violento. No lo dijo una persona sospechosa, lo dijo William Shakespeare. Lo repito, las medidas templadas, que equivalen a remedios prudentes, son altamente nocivas cuando el mal es violento. El enemigo puede ser cualquiera, en cualquier momento, en cualquier parte y con cualquier medio para destruir vidas inocentes y buscando la impunidad en el secreto de su autoría y en su enmascaramiento entre la población civil. O el atentado suicida, al modo de la secta chií fundada por Hassan al-Sabat, el viejo de la montaña, Alamut, origen de los asesinos, a la vez que ideólogos del fanatismo y de la muerte aplaudirán y justificarán estos horrores, sacralizando la muerte de los infieles y prometerán el paraíso para los asesinos, mientras que exigirán para sus autores las máximas garantías procesales para todos aquellos que a su vez no respetan para los demás ninguna. Estas son las sociedades occidentales, que se nos puede exigir toda la escrupulosidad, las máximas garantías procesales de aquella gente, de aquellos asesinos, de aquellos terroristas que para los demás no dan garantía ninguna, nada más que la intención de matar. Bien, y cierro aquí esta entrada, que creo que ya es suficiente. Un abrazo cordial.